El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general efectuar un análisis crítico y valorativo referente al significado y la importancia del ciclo del carbono. También tiene como objetivos específicos transmitir nuevos conocimientos sobre el ciclo del carbono, utilizando un documental audiovisual como herramienta de aprendizaje y exponer en qué medida la contaminación ambiental incide en el ciclo del carbono. El carbono es el elemento número 6 en la tabla periódica actual y está presente en todos los seres vivos. Pero, ¿por qué es tan importante? La característica principal que tiene el átomo de carbono y que no tiene el resto de los elementos químicos o lo poseen escasamente, como es el caso del silicio, es la concatenación, es decir, la facultad de enlazarse o unirse consigo mismo formando grandes cadenas o anillos muy estables. Al menos un 80% de los 5 millones de compuestos químicos registrados a principios de la década de 1980 contenían carbono en su estructura. El carbono es un elemento fundamental en los cuerpos de los seres vivos, ya que está presente del ADN, el cual es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, hasta estar presente en la atmósfera terrestre, mayoritariamente como dióxido de carbono. También es económicamente importante para los humanos modernos, en la forma de combustibles fósiles. Los seres vivos realizan procesos de metabolización, reproducción y crecimiento por medio de reacciones químicas en las que participa el carbono, haciéndose posible que se realicen grandes hazañas. Como ya se mencionó anteriormente, el ciclo del carbono y en general el carbono son de suma importancia para que pueda prevalecer la vida en el planeta Tierra. Por lo tanto, en esta ocasión hablaremos sobre 4 de los protagonistas que llevan a cabo el ciclo del carbono. En la superficie terrestre, el océano, la atmósfera y las sedimentaciones rocosas. Estos interactúan por medio de reacciones químicas propiciando las situaciones óptimas para que se lleve a cabo el ciclo del carbono. En la superficie terrestre, si bien ocurren varias reacciones, hablaremos sobre 2, la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis es aquella reacción por medio del cual las plantas obtienen su alimento y en retorno regresan dióxido de carbono a la atmósfera. Por su parte, los seres vivos más complejos, los animales, no cuentan con la capacidad de producir su propio alimento, pero sí son capaces de ingerir seres vivos menos complejos para poder obtener energía, y en este proceso se retorna dióxido de carbono a la atmósfera. Esta es la respiración celular. Las plantas y los animales coexisten en ecosistemas propiciando cadenas tróficas que son óptimas para el ciclo de carbono. Por su parte, el océano no se queda atrás, y si bien puede parecer más complejo, reacciona con el dióxido de carbono de una manera muy similar a la superficie terrestre, ya que es nuevamente la materia vegetal la encargada de iniciar el proceso del ciclo de carbono. En este caso, el fitoplancton es de suma importancia, ya que no solo inicia el proceso con la fotosíntesis, sino que al encontrarse posicionado en la escala más baja de las cadenas tróficas, es prácticamente ingerido por la mayor parte de organismos marinos. Los organismos marinos, al ingerir otros seres vivos menos complejos, son capaces de obtener energía y retornar dióxido de carbono por medio de la respiración celular. A modo de curiosidad tenemos de que el dióxido de carbono que se libera en el océano reacciona con las moléculas de agua, formando así compuestos derivados que son de suma utilidad para los organismos marinos y por lo tanto para el ciclo de carbono. Existe otro intercambio mucho más lento que se da entre las rocas sedimentarias y la atmósfera. Este flujo comienza con la lluvia, la sedimentación. El agua disuelve parte de las rocas de la superficie terrestre, arrastrando los iones de calcio de las rocas hacia los ríos y de ahí al océano. Estos iones de calcio son los que usan los organismos marinos para formar sus conchas.
Cuando estos mueren, sus esqueletos caen al fondo marino, transformándose finalmente en rocas sedimentarias. El proceso de este ciclo continúa entre el carbono de la materia muerta terrestre, oceánica y las rocas sedimentarias. Por ejemplo, cuando esta materia queda atrapada bajo otros sedimentos, en ausencia de oxígeno, se forman otros compuestos. Algunos de ellos pasan a formar parte de las rocas sedimentarias, pero pueden darse procesos que generan lo que conocemos como combustibles fósiles, como el carbón, como el gas natural y como el petróleo. Quedan almacenados en el subsuelo de forma natural. Otro proceso se da en la corteza y el manto terrestre. Debido a las altas temperaturas, el carbonato cálcico de las rocas sedimentarias reacciona con otros elementos, produciendo dióxido de carbono, que acaba filtrándose a la atmósfera y a través de los volcanes y pozos de aguas termales. De esta manera es como se repite el ciclo del carbono. Existen equilibrios entre los procesos del carbono por cada reservorio, de manera natural. Sin embargo, la mayor perturbación de este ciclo se debe a la acción del hombre, a causa de la quema de combustibles y los procesos de deforestación. Existen diferentes tipos de gases en la Tierra. Uno de los principales es el carbono, en forma de metano y dióxido de carbono, componentes que elevan la temperatura de la Tierra a causa de la destrucción de la capa de ozono. Durante la pandemia del 2020, la naturaleza vuelve a relucir a causa de una pequeña disminución de estos gases contaminantes. Sin embargo, la crisis continúa a pesar del leve respiro que el COVID-19 brindó al planeta en un corto tiempo. Normalmente, las plantas eliminan el carbono de la molécula de dióxido de carbono y liberan el oxígeno para el beneficio de la humanidad y la naturaleza misma. Lastimosamente, este proceso no puede ser completado por el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, causado por la acción humana que contamina los aires y los mares. El calentamiento global es otra de las grandes consecuencias que conlleva la interrupción del ciclo del carbono. Los niveles altos de temperatura solamente favorecen el exceso de rayos UV y el efecto invernadero. Es momento que reflexionemos sobre la importancia del cuidado de nuestro planeta. Sin la existencia de árboles, plantas, animales, depredadores, aves e insectos que forman una cadena de supervivencia, la vida humana dejaría de existir. Así que es momento de brindarle una mano amiga a nuestro mundo. Salvemos nuestro hogar, sé parte de la solución y no parte de la contaminación. Como grupo, hemos llegado a la conclusión de que el ciclo del carbono, si bien no es muy conocido, está íntimamente relacionado con los diferentes procesos naturales que ocurren en nuestro querido planeta Tierra, y por lo tanto debemos de respetarlo y concientizar a la población sobre su importancia, para que podamos mantener un equilibrio sano y reducir consecuencias negativas, tanto en generaciones presentes como en futuras. Únete al cambio, nunca es tarde.